Lo primero es presentarme. Muchas gracias por invitarme a esta jornada. Y bueno, yo soy Santi Santiago Mercado y trabajo en Sarenet y estoy aquí un poco a a hablar un poco de infraestructura, de los CPDs, porque en Sarenet, dentro de mis cargos, durante muchos años he estado evolucionando los CPDs de la propia compañía, que seguramente como muchos de los oyentes. Y voy a intentar dar una visión de a dónde vamos con los CPDs, qué está pasando con los CPDs y a dónde vamos. Un CPD al final es eso también, es decir, un sitio donde metemos todas las máquinas que dan servicio a nuestra organización, las podemos meter en cualquier sitio. Yo he visto, o sea, esa foto es un poco exagerada, pero yo hace poco he estado viendo en una empresa que tenían las máquinas metidas en el office, en la cocina de la empresa, donde daban los cafés, pues tienen allí las máquinas. Una empresa bastante grande, con 50 empleados. Es un CPD. La cocina puede ser un CPD, pero digamos que la digitalización, las tendencias, en el mundo en el que estamos, el data center ya no puede ser eso, una cosa tan pequeña. Entonces, pues al final todo evoluciona. Entonces, cuando estamos en un CPD, cuando pensamos en un CPD, tenemos que garantizar la conectividad de los equipos que tenemos ahí albergados, la seguridad, la alimentación eléctrica, que es muy importante, y cuando ya tenemos un poco de volumen, refrigeración. Vamos a empezar por la refrigeración. Espera un momento, es que tengo una cosa aquí mal. Perdón, Vale. Bueno, la refrigeración en los CPDs son unos parámetros. En este caso seguimos siempre las recomendaciones de ASRAE, que ASRAE al final son la agrupación de la Asociación de Climatizadores de Estados Unidos, que desde hace muchos años estableció unos parámetros sobre lo que era conveniente o recomendado para cada tipo de equipo o clima, o en el coche, o en cualquier sitio. En este caso hice unas especificaciones para los CPDs, que son estas que están ahí en la pantalla, en el que hablan para el tipo 1, para el tipo 1, que es servidores de tipo empresarial. Tipo 2 sería pues servidores normales, o el tipo 3 ya serían casi portátiles o equipos de sobremesa, pero en el equipo 1 nos permiten, en teoría, es una recomendación que estemos entre 15 y 32 grados y lo recomendado es entre 18 y 27, con una humedad entre el 20 y el 80%. Estas son recomendaciones, es muy relativo. Yo si estoy en un CPD y estoy operando y tú tienes tus máquinas y vas un día allí y lo tienes a 27 grados, pues te vas a quejar. Pero bueno, las máquinas, la evolución de las máquinas llevan a que aguanten esas temperaturas perfectamente. ¿Vale? Este es el mismo gráfico, la misma historia, pero atendiendo a la humedad de los equipos, a la humedad ambiente. El punto de rocío y tal. Entonces, la humedad va a afectar a determinadas cosas, sobre todo si el aire no es muy puro, porque puede incidir mucho en la corrosión de los equipos. Es igual, en España, digamos, o en el País Vasco, entre 20 y 80 que están marcando ahí como permitido, estamos en 60 casi sin ningún problema, y simplemente es vigilarlo un poco dentro de un CPD. Al final son recomendaciones, pero un poco para saber de dónde venimos. Los CPDs hace años, pues al final era una sala en la que la refrigerábamos a lo bestia. Metíamos ahí los equipos y metíamos el aire acondicionado a tope, lo dejábamos a 17 grados y ahí estaban bien, ahí estaban tranquilos. Eso si teníamos una sala para ello, podría ser una cocina o una sala específica para ello. Eso empezó a dar problemas porque ya empezamos a tener más densidad y más equipos, empezamos a digitalizar más cosas. Los servidores dentro de la empresa tienen más presencia.
Entonces, pues serían formas de refrigerar mejor la solución. Una primera de las que se atendió es con los falsos suelos. Ya que tenemos un falso suelo para llevar cables, pues meter por ahí el frío, hacer un agujero debajo del armario y hacer que por ahí salga el aire. Entonces, todo el frío lo estás concentrando en vez de enfriar toda la sala, en enfriar cada armario. Eso, pues bueno, pues funciona mientras los equipos sean de una determinada forma, pero a la larga eso no va a funcionar porque los propios equipos ya son cada vez tipo pizzas, ocupan todo lo que es la superficie del armario y necesitamos enfriarlos desde fuera del armario. Entonces, vamos a una solución ya un poco de hace años ya, en la que ponemos rejillas en ese falso suelo o por el techo con el falso suelo para que echar el frío a la parte frontal de los equipos. Los equipos ya tienen una ventilación interna, están preparados para aceptar la refrigeración desde el frontal y echarlos a la parte de atrás. Entonces, pasamos de racks cerrados con cristal, con puerta, a racks abiertos o con rejilla por lo menos para que pueda pasar el aire y a orientar los equipos todos en la misma dirección. Frío por un lado y calor por el otro. Eso funciona perfectamente, es la base de lo que se está haciendo ahora. Cuando se aumenta la densidad, cuando llegamos a las virtualizaciones, cuando llegamos a este tipo de cosas, aumentamos exponencialmente la concentración del calor que pueden generar los equipos que hay ahí metidos. Entonces, evolucionamos al siguiente paso, que ya es aislar completamente el frío y el calor dentro de una sala. Es decir, cogemos los equipos, los metemos en cubos y tapamos todos los resquicios, que no haya contaminación de la zona fría a la zona caliente o de la zona caliente a la zona fría. Digamos, aquí se va a ver mejor. Digamos, esto es cómo funciona o cómo se basa un cubo. En este caso, lo que estamos haciendo en el cubo es contener el calor, recogerlo con las máquinas de aire acondicionado a través del plenum que puede constituir el techo y echar el frío al frontal de las máquinas en las rejillas puestas delante de los armarios por el falso suelo. Esto se basa en lo que hemos dicho antes, aislar siempre frío y calor, lo más posible, con burletes, con tapas que tapen cualquier hueco en el frontal. Los equipos ya vienen estándar, vienen preparados para que ocupen todo su frontal y sea fácil hacer ese proceso. En este caso, hemos dicho que conteníamos el aire caliente, pero también se puede hacer conteniendo el aire frío y que el aire caliente esté en la sala. Simplemente es que las rejillas estén dentro del cubo y el calor, y en ese caso pues se cogería el calor a través de la sala sin un plenum por el techo. Otra opción que tenemos, pues son cubos y cracks. Las cracks tienen su enfriadora externa. Las cracks son los elementos que hay en todas los compresores que hay en todas las salas de los CPDs. La otra opción es los in-rows. Los in-rows al final lo que hacen, en vez de tener un trasto grande que enfríe toda la sala, lo que tenemos son muchos más equipos que están echando el frío directamente al frontal de los equipos y cogiendo el calor de su parte. Es decir, es como un armario más dentro de la fila de armarios y lo que tiene sus ventiladores y tal para echar el frío y lo están echando homogéneamente en toda la superficie de los armarios donde están los equipos. Parece más eficiente porque acerca más el equipo a las propias máquinas, pero nos ocupa mucho más espacio en los CPDs. Es una forma de hacerlas tan eficiente o más como que las tradicionales, pero bueno, es una decisión que tiene que tomar cada uno a la hora de implementar cualquier cosa de estas. Y una historia en refrigeración, porque ya es un estándar casi para todos los CPDs un poco grandes o que tengan un poco de volumen, es el free cooling. El free cooling es coger el aire de la calle, aprovechar el aire de la calle para meterlo en el circuito de refrigeración.
El aire de la calle se coge cuando está suficientemente frío. Suficientemente frío serán, pues eso, por debajo de 20 grados. Si lo metes por debajo de 20 grados, lo filtras para que no tenga partículas y tal, y lo metes en el circuito de refrigeración, pues igual no tienes que estar haciendo trabajar a las enfriadoras, ¿no? Y tienes mucho más caudal de aire que mover para enfriar. Eso es mucho más eficiente. Todo esto de coger el aire de la calle y tal viene a la preocupación cada vez más frecuente de conseguir eficiencia en el CPD, el no consumir de más, no consumir de más sobre lo que puede consumir. Ya de por sí consumen un montón las máquinas y lo que se trata con el free cooling y cualquier otra técnica es que si las máquinas ya consumen 100, pues que no tengamos que gastar otros 100 en consumir, en enfriarlas. Para eso, el The Green Grid, no sé, es una organización, las americanas, se empezó a preocupar y estableció un índice que se llama el PUE, que es muy importante, en el que todos los que administramos un CPD tenemos siempre en mente, que es la relación entre todo lo que estamos gastando en el CPD de energía entre lo que realmente estamos utilizando para alimentar las máquinas, las computadoras. Siempre lo normal es que esté por encima de 1. O sea, lo normal no, es imposible que esté por debajo de 1. Si tuviésemos un ordenador encima de una mesa y le alimentamos, pues estaríamos gastando, tendríamos un PUE de 1 porque no nos preocuparíamos ni del aire acondicionado ni de nada parecido, pero a poco que llegamos densidad, metemos equipos de refrigeración, luces, cualquier cosa, pues ya estamos gastando en cosas que no son realmente en dar recursos de computación a la organización, ¿no? El PUE se debería, tiene sus historias, pero deberíamos conseguir en una zona como la nuestra por el 1,4 o 1,5, sin muchos esfuerzos, ¿no? Si no nos preocupamos, podemos tener un PUE de 1,8, 1,2 de 2 tranquilamente. Pues eso, el PUE es una indicación, bueno, tiene otros problemas que tienes que comparar. Si lo quieres usar para comparar con alguien, pues tienes que comparar CPDs parecidos, si no, no tiene ningún sentido, porque cuanto más redundancia estás metiendo, más redundancia de equipos de refrigeración, de equipos eléctricos, de equipos de lo que sea, pues más elementos más grasa, digamos, más elementos externos que gastan energía estás metiendo. Le estás dando más fiabilidad a la instalación, pero le estás gastando más en cosas que no es realmente los equipos. Por eso sale lo que hay a la derecha, que son las certificaciones LEED, que la dan la organización esa de una organización americana, por supuesto, que trata más de ser más eficientes, tal, pero atendiendo más a todos los aspectos generales del CPD, a la huella de carbono realmente de lo que puedas, de lo que está consumiendo el CPD. No solo la refrigeración, pero también la energía o si, por ejemplo, estuviésemos estando el free cooling y nos ponemos en Siberia, pues bueno, en Alaska o en Siberia, pues tendríamos un CPD maravilloso, pero todos los trabajadores tendrían que desplazarse allí 80 kilómetros o 200 kilómetros para ir al CPD, entonces estaríamos gastando en transporte, en no sé qué. Entonces el LEED atiende a todas esas cosas y a muchas más. Es una certificación más real sobre lo que es una eficiencia y gasto de energía en el CPD. Vale. Espera un poco, pasamos. Espera. No pasa. Pasamos a la siguiente, es un poco la energía. ¿Cómo alimentamos los CPDs? Lo mismo. Hay un instituto, el Uptime Institute, que marcó hace muchos años cómo la redundancia o el nivel de redundancia en el CPD. El Uptime Institute se refiere simplemente a que el CPD funcione, a que las máquinas estén funcionando en el CPD
y no caigan nunca. Esos son el 99,6, 99,7, tal, según los tier que ellos establezcan o que tú creas, o que tú hayas certificado que tu CPD está en ese nivel, pues serían el tiempo asumible de caída al año. No sé, pues al final el tier 4 creo que es ese 99,99,5 es 1 hora al año de caída. Por lo que se trata de certificar que las máquinas en tu CPD no se van a apagar nunca. ¿Vale? Entonces, un poco así, por rápidamente lo que son, explicar un poco los niveles y lo que se está utilizando. Un Tier 1, al final, es tener, no tener redundancia o la redundancia mínima. Es decir, tenemos la energía que venga de la calle, que puede ser un transformador nuestro, un transformador externo, o en baja tensión, alta tensión, lo que sea. Una UPS, por si acaso se cae en algún momento, y después el ordenador, o los ordenadores que tengamos en el CPD. Vale, esto es lo que puedes tener en tu casa o en cualquier sitio. Lo del generador es un añadido, lo del aire acondicionado es un añadido. ¿Vale? Aquí, ¿qué ocurre? Pues que si un día tienes que hacer el mantenimiento de la UPS, pues igual tienes que apagar el ordenador. Si un día tienes que hacer si tuvieses un transformador, tienes que hacer un mantenimiento de él, tienes que apagarlo y a ver si la UPS te aguanta. Tiene que aguantar muchísimo tiempo durante todo ese mantenimiento. Entonces, el nivel de protección es el que es, punto. Un Tier 2, pues ya lo que añade, pues son elementos en stand-by. Tengo que hacer el mantenimiento de la UPS, pues tengo otra que va a arrancar en ese momento. O que puede llegar a arrancar en ese momento. Tampoco es... tampoco aprovecha, digamos, todas las posibilidades y por poco más, pues ya nos podemos acercar a otra cosa mejor. Otra cosa mejor sería esto, que sería un Tier 3. Tampoco es lo ideal, pero bueno, en el que duplicamos todo, OSN. Tenemos 2 acometidas, 2 generadores, una rama, digamos, dividimos ya todo en 2 ramas. Al ordenador le damos 2 fuentes de alimentación, que ya es una cosa común o muy común en todos los equipos que se puedan montar en un CPD. Y si no hay elementos para que puedas cogerte las 2 ramas de alimentación. Y empezamos a redundar también pues, los equipos de aire acondicionado, ese tipo de cosas. Esto siempre son estándares y son recomendaciones que hace el Uptime Instituto para certificarte y tal. No solo certifica lo que es la alimentación eléctrica, pero nos solemos fijar siempre en lo que es la alimentación eléctrica. Es más racional en una escala de CPD lo que es un Tier 4. Porque ya cogemos las UPS y las ponemos una UPS en cada rama, ponemos los generadores. Si hay que poner los generadores, lo de los generadores es relativo, porque si pones varios generadores, pues tienes que sincronizarlos, tienes que tal. Entonces, teniendo uno, debería ser suficiente, ¿no? Podéis redundarlos, que si falla uno arranque el otro, que si arranquen los 2 a la vez, es una forma de hacerlo. Lo que estás haciendo es poner 2N más un tercero por si acaso. Que si tienes un mantenimiento puedas meter otra UPS, si tienes no sé qué tal, en todos los niveles hasta llegar al ordenador. Ellos certifican que si estás operando así y operas el data center en condiciones, pues más allá de 1 hora al año no vas a tener decaída. Son recomendaciones. Al final, o sea, son certificaciones que ellos hacen y establecen, pero bueno, no son fijas. Es decir, aquí hay muchos más elementos como sistemas de transferencia mecánica o STS o UPS puestas en una matriz y tal, que podrían hacer cumplir Tier 4 quitando elementos o poniendo elementos. Ellos son abiertos a cualquier certificación de estos. Normalmente, la gente o los que montan data center, a un nivel medio por lo menos, hacen los diseños para que cumplan Tier 4, Tier 3, Tier 4 en casi todas las condiciones. En eléctricos, normalmente Tier 4 y en otro tipo de consideraciones, pues nos viene a dar igual porque al final son certificaciones muy americanas.
pero haces el diseño para ello, pero no te llegas a certificar, porque al final es muy complejo, muy laborioso esa certificación y mucho tiempo, perder mucho tiempo. En la parte de energía está lo que nos falta, que es otros sistemas de energía que nos ahorren dinero. Es decir, si antes hablábamos en refrigeración que nos conviene usar el aire exterior o elementos que no hagan consumo de energía, pues lo mismo. O sea, ahora la moda o la tal, o la necesidad o la obligación ya es el meter elementos como energía solar, geotermia, lo que se pueda conseguir, porque es muy complicado alimentar, no sé, que puede ser un data center de 1, 2, 5 megavatios, lo que quieras, 40 megavatios con energía solar. Necesitas una planta solar inmensa y tal. Y todavía estamos en pleno desarrollo de las capacidades de energía solar, de energías alternativas sin más. Hay que considerarlo siempre en el data center, pero bueno. El siguiente aspecto que teníamos por ahí pendiente para el data center es la seguridad. La seguridad, cuando hablas de, por ejemplo, Google, estos son esquemas de Google y historias para su acceso a data center. Son sistemas también muy americanos en el sentido de que hablan siempre de defender el data center como si fuera un fuerte. Tienes unas cámaras en el perímetro para detectar lo que pasa alrededor, tienes un guardia que te deja pasar en ese perímetro, tienes otro en la entrada donde te identificas a lo que vas, no sé, pueden llegar como un aeropuerto, llegas al control de pasaportes, pasas al siguiente, pasas al control de equipajes, tal. Después ya te han dado el acceso personal y vas a una zona que ya es segura, ya tiene otras condiciones, ya te están grabando con cámaras en todo lo que haces y tal. Incluso el ascensor con biométrico para que puedas pasar a una zona o a otra. Después tienes unos accesos para autenticar, o sea, determinados pues para acceder a tu cubo y a tu armario, a tu sala, a tu cubo y tu armario. Entonces son como niveles, como barreras que van poniendo en esto. Nosotros somos más, nosotros digo en España, somos más normales en cuanto a la seguridad. No lo defendemos tanto como un fuerte y tenemos cosas más racionales, yo creo, mi humilde opinión, como la ISO 27001, el Esquema Nacional de Seguridad, en el que lo que se trata es la mejora continua y los procedimientos y los procesos relacionados con la seguridad. No sé, todos conoceréis la 27001, el Esquema Nacional de Seguridad, seguro. No voy a hablar mucho de ello, pero eso, lo único a incidir es eso, que atiende más a los procesos, a lo mejor a los procesos y a que se gestione bien la seguridad, no solo a poner las puertas. Dentro de seguridad también, seguridad, por supuesto, cámaras, tal, todo lo que quieras, pero tan importante como estar vigilando a quién entra, por dónde entra, también es importante las relacionadas con el propio edificio, lo que es la extinción de incendios, detección de incendios, detección de cualquier anomalía que pueda haber dentro del edificio, tal. Entonces, para dar seguridad al data center, no solo eso, también es importantísimo tener un buen BMS. Un BMS es el equipo, los sistemas de operación del edificio, Business Management System, en el que ahora ya monitorizamos todo o intentamos monitorizar todo con cualquier sistema, con cualquier tal, lo llevamos a un esquema, a la nube, a un sistema centralizado, donde sea, y en contacto directo con los operadores, con gente que lo esté vigilando y tal. Es tan importante porque esto te va a dar pues quién está en cada sitio, quién está en cada momento, y va a dar más libertad a ese proceso de establecer procesos y procedimientos de entrada al edificio, de operación con las máquinas, de tal. Eso. Digamos que si atendemos por seguridad a que
que no se nos caigan las máquinas, aparte de lo que pueda ser vía red, como han hablado antes en la anterior ponencia, el BMS es lo que nos va a ayudar a que no metamos la pata los que operamos con el CPD. Que no haya persona que no tiene que estar en el CPD, se caiga y dé una palanquita que no deba estar, o que dé un botón rojo que pare todo, que dé no sé qué, o que quite un enchufe que no puede quitar. ¿Vale? La otra parte, aparte de seguridad, era lo que era la conectividad. Ahora esto es un Meet Me Room, y un Meet Me Room lo que haces es un parcheo entre los diferentes. Es una sala donde se hacen los parcheos de los diferentes, los usuarios del CPD y los operadores externos. Ahora, o por ejemplo, por una historia de la Time Institute, se replica todo. Entonces, bueno, pues en un CPD ahora se meten 2 Meet Me Rooms para que los operadores en cualquier caso puedan decidir si llegan por 2 caminos diferentes al edificio, o si quieres escoger un operador que esté en un Meet Me Room, en otro Meet Me Room, para que al final llegues a tu armario por 2 líneas diferentes, redundadas, que no tengan caminos diferentes, que tengan caminos diferentes, que vayan por arquetas. Hay mil complejidades en cuanto a lo que es la transmisión y dotarla de redundancia, que pueden ir hasta el infinito y más allá. Es decir, es eso. Al final es el Meet Me Room, tener 2 Meet Me Rooms es una cosa que puede ser importante. Ya estamos hablando de CPDs con condiciones y con volumen. No podemos hablar en una empresa, ya sería demasiado igual. Lo que sí que tiene mucho sentido son las conducciones. Dentro del CPD, desde el Meet Me Room hasta los armarios, pues siempre hay unas conducciones. Aquí hay fibra de alimentación, pero sobre todo fibra, porque, bueno, lo que es el UTP, el cable, el cobre, hace tiempo que no tiene sentido o que empieza a no tener sentido, simplemente porque con la densidad que estamos metiendo en las máquinas, en los armarios, el cobre no da. Se puede usar para cosas puntuales, para conectar los armarios, tal, lo que sea, pero no para darle conectividad a un armario real. Entonces, es importante darle conectividad redundada, es decir, que los caminos que vayan desde el Meet Me Room hasta el armario, si quieres tú tener 2 líneas desde ahí, pues evites que un día pues haya habido una gotera, se haya mojado un armario, o se rompa o se caiga una historia mecánica dentro de la conducción y tire todas las fibras que tienen por una parte. Tal. Entonces, si tienes 2 caminos hasta el armario, 2 fibras diferentes que van por 2 caminos diferentes, pues tienes un punto más. No va a pasar nunca, es lo de siempre, no va a pasar nunca, pero es mejor que lo tengas. Es fácil darlo. Vale. Y ya lo último, así para acabar hablar un poco de lo que es la tendencia en los CPDs. Estamos hablando de que este es el caso de Madrid, es un estudio de una de estas de estudios de mercado y tal, del año pasado, en el que hablaba que habiendo 31 data centers en Madrid registrados y tal, con una potencia de 100 megavatios, se esperaba para el 2024, a finales de 2024, tener 500 megavatios, multiplicar por 5. La magnitud es impresionante. O sea, en España hay, creo que 8 centrales nucleares, cada una de ellas puede proporcionar unos 1000 megavatios. Estamos hablando que vamos a aumentar la capacidad solo en Madrid, porque en Barcelona es igual en todos los sitios. Vamos a aumentarla a la mitad de una capacidad de una central nuclear. Yo he estado en alguno de estos CPDs que se están haciendo y tal, y son una bomba. Es decir, el de Queenies, por ejemplo, el tamaño es una ciudad. Es decir, tienen ya operativos el 1 y el 2, están construyendo el 5 y el 6, a la vez que están construyendo el edificio 4 y el 7, tienen unas nomenclaturas extrañas, pero es yo qué sé, una sala de 300 metros con una capacidad para dar servicio de 2,4 megavatios, es una burrada. Es una burrada. Esto es Madrid, pero en Barcelona estamos igual. En Barcelona, además, como aquí en Bilbao, han hecho una estación de cable submarino,
que viene de Francia y tal, que compite con la entrada de cables submarinos que entran por Marsella, Europa. Pero hay bastantes cables que van a empezar o dicen que van a entrar ahí, entonces están ahí dando de alta bastantes data centers. También, si estábamos en 20 megavatios, en 2 años ya están hablando de 100 megavatios, que igual son más, yo creo. Pero, y aquí en Euskadi tenemos parecido. Ahí hay un proyecto que es Arasur, que ya creo que ya está hecho el edificio, que están hablando de 100 megavatios. Arasur ahí aprovechando ese parque de energía solar o tipo de energía y otra serie de cosas. Hay un edificio enorme que es eso. Merlin Properties es un fondo, digamos, que ha construido o quiere construir 4 o 5 CPDs en España de ese tamaño. O sea, aquí en el País Vasco se está construyendo, aquí en Gallarta, el gobierno vasco con Euskaltel y no sé qué más, se está construyendo un centro de datos para lo que sea. También en el País Vasco, con esto vengo a decir que también estamos quintuplicando por lo menos la capacidad energética de los CPDs. El caso de Amazon en Aragón, bastante conocido. Amazon va a montar una zona una región, como dicen ellos, en España y tal, y son 3 CPDs unidos y tal. Cada uno de ellos tiene unos 80 megavatios y yo creo que ya están casi en pruebas de funcionamiento. Pero el dato es ese, o sea, la magnitud del consumo energético que vamos a tener a cuenta de los CPDs es que esos CPDs de Amazon van a consumir más que la Opel en Zaragoza o más que en la ciudad de Huesca. Siempre para que nos hagamos una idea. Entonces, todo lo que hemos hablado antes de refrigeración, de consumos y tal, hay que ponerlo en su... o sea, hemos ido evolucionando los CPDs para llegar a eso, para llegar a una densidad, pero las demandas de más consumo, más capacidad de procesamiento de nuestros equipos nos van a llevar a todavía hacer mucho más esfuerzo de ingeniería sobre los nuevos CPDs que se vayan construyendo. Y sin más, esperéis, me he ido para atrás. Y nada, sin más, con esto ya acabo. Simplemente, si tenéis alguna pregunta, lo que queráis, me decís. Santiago, ¿Sí? muy interesante todo lo que nos has contado. Yo tengo un par de preguntitas. Una es orientada a este tipo de consumos energéticos tan brutales que estás diciendo. ¿Tú crees que podrá en algún momento alguna carga, algún impuesto, algún que les penalice y que luego eso vaya retribuyendo a toda la cadena, ¿no? Porque al final, si les aplica, ¿tú crees que puede haber ahí un riesgo ante ese consumo tan brutal? Sí. El riesgo en los CPDs es la dimensión. Tú los dimensionas para un tamaño y una capacidad, y después vienen los clientes. Y los clientes van metiendo los equipos, van metiendo tal, aparte de los clientes, vienen las tecnologías, vienen tecnologías nuevas. Por ejemplo, estamos con inteligencia artificial, las GPUs, la refrigeración por agua, tal, porque los consumos de un equipo son inmensos. Todo eso puede afectar. O sea, vas a tener puntos en el CPD que demanden más energía de la que tengas prevista, tal. Dentro de los CPD es un parámetro. Los CPD son una inversión para bastantes años, entonces es muy importante que sepas adaptarte o que puedas adaptarte a cualquier cambio de ese tipo, ¿no? Entonces, pues sí. Sí. Y visto el nivel que están cogiendo los CPDs, ¿crees que existe una demanda para estas capacidades que tienen los CPDs, que están adquiriendo los CPDs? La mayoría de los CPDs que se están construyendo, esos tan grandes, de 2,4 megavatios en una sala o de Arasur, son para los hiperescalares. O sea, el Google de turno, el Amazon de turno, tal, están construyendo CPDs muy grandes, muy grandes. Ellos sabrán. Es decir, la inteligencia artificial es un vector que va a demandar ese tipo de historias. No sé si va a haber, yo no soy adivino, es decir, no sé si va a haber suficiente demanda de ese tipo de infraestructura, de soluciones de inteligencia artificial. Tal. Es evidente que vamos a crecer, vamos a necesitar
mucho más capacidad de computación, capacidad de refrigeración. Capacidad de computación lleva a capacidad de refrigeración y que lleva a vatios, kilovatios de necesidad. Entonces sí que vamos a necesitar. Pero también es verdad que siempre vamos, o sea, por mucho que necesitemos de inteligencia artificial, no vivimos solo en inteligencia artificial. En una empresa, pues tenemos un RP, tenemos no sé qué, tenemos 1000 cosas que igual no demandan esos monstruos. De todas formas, también es verdad que los procesadores, las nuevas generaciones de Intel y de AMD ya te van a demandar refrigeración por agua, de tanto densidad, consumo, tal, los nuevos procesadores. Eso quiere decir pues que no han solucionado, o sea sí, somos capaces de meter muchas capas, muchos transistores dentro del pero no somos capaces de refrigerarlo en condiciones. Entonces, pues los propios equipos pues parece que llevan a eso, ¿no? Ya se verá. Muy bien, Santiago, pues nada más que darte las gracias por compartir con nosotros tus conocimientos, tu saber en esta materia y empezar pues hasta otra nueva edición de Semantic Digital. Muchísimas gracias, Santiago. Gracias a vosotros.